Mi madre desapareció cuando yo tenía 12 años. Ella había salido al pueblo vecino un día, según la señora Rosalía, nuestra empleada doméstica, y no volvió jamás. La buscaron durante semanas, pero nunca encontraron ninguna pista. Recuerdo que mi padre estaba devastado y la señora Rosalía se encargó de mantener la casa y cuidarnos, mientras él viajaba para intentar encontrar alguna señal de mi madre. La señora era una mujer guapa, con una sonrisa encantadora que podía desarmar a cualquiera. Se ocupaba de mantener la casa impecable y siempre estaba ahí cuando la necesitábamos. Después de un tiempo, mi padre se casó con ella. Y aunque yo intenté aceptarla, algo en su sonrisa me resultaba inquietante. Por las noches solía escuchar lamentos que provenían del sótano. Cuando se lo contaba a mi padre o Rosalía, ninguno me creía. «Debes estar soñando, cariño», decía ella con su tono azucarado. Pero yo sabía que no estaba soñando. Cada noche esos lamentos se volvían más claros y desesperados, como si alguien estuviera atrapado ahí. A veces, cuando estaba en la cocina, escuchaba golpes que parecían provenir de la puerta del sótano. Me acerqué varias veces, pero el miedo me impedía abrirla. Rosalía me sorprendió en una de esas ocasiones y me reprendió con una suavidad. «No debes bajar al sótano, querida. Es muy peligroso». Una noche sentí que algo me aplastaba el pecho mientras dormía. Abrí los ojos y vi una figura oscura sobre mí, una sombra que parecía retorcerse con odio. Quise gritar, pero no podía ni moverme. Entonces la figura se aclaró y vi el rostro de mi madre, con el mismo semblante dulce que recordaba. «Sótano», susurró. Desapareció tan rápido como había aparecido, y la presión en mi pecho se alivió. Me senté en la cama temblando, pero decidida a encontrar la verdad. Me levanté y fui al sótano, armada solo con una linterna y una pala. La puerta chirrió cuando la abrí y los escalones crujieron bajo mis pies mientras bajaba. El aire estaba húmedo y frío, y el olor a moho llenaba el ambiente. Caminé hacia el rincón más oscuro, donde había una vieja vela encendida. El débil resplandor apenas iluminaba una pequeña trampilla en el suelo. Con el corazón martillando en mi pecho, comencé a cavar. El sonido del metal contra la tierra resonaba en el silencio. Después de un rato, la pala golpeó algo duro. Escarvé con las manos hasta encontrar un pequeño pestillo que, al abrirlo, reveló un compartimiento secreto. Dentro encontré el cuerpo de mi madre, envuelto en un vestido azul que reconocí de inmediato. Llamé a la policía y cuando llegaron se sorprendieron de cómo nadie había encontrado el cuerpo antes. Mi padre estaba desconsolado, pero no podía creer que Rosalía tuviera algo que ver. Sin embargo, cuando interrogaron a los vecinos, muchos recordaron que mi madre había empezado a comportarse extrañamente después de que Rosalía llegó a la casa. Se había vuelto desconfiada y retraída, hablando en susurros sobre alguien que intentaba hacerle daño. Finalmente ella confesó. La atrapó en el sótano y la mató antes de enterrar su cuerpo en el compartimiento secreto. Todo esto ocurrió cuando mi padre se encontraba de viaje. La policía se la llevó y yo quedé sola con mi padre. Desde esa noche ya no escucho lamentos en el sótano, pero a veces cuando entro en la cocina me parece oír un débil susurro que dice: «Gracias».
Mi abuelo me contaba que en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas y bosques vivía una niña huérfana llamada Mariela. Nadie en el pueblo sabía de dónde había venido ni quiénes eran sus padres. Lo único que sabían era que había sido encontrada deambulando por el bosque, hambrienta y cubierta de tierra, cerca de una cabaña abandonada. Mariela fue acogida por la iglesia local, pero la gente del pueblo la trataba con desprecio, como si fuera una carga. Las mujeres la miraban con desdén, los hombres la ignoraban y los niños se burlaban de ella, llamándola hija del diablo y bruja del bosque. Incluso el cura que la alimentaba y le daba refugio lo hacía con recelo, temeroso de su mirada intensa y su extraño comportamiento. Un día los niños del pueblo la acorralaron cerca del río y comenzaron a lanzarle piedras mientras le gritaban insultos. Desesperada, Mariela escapó hacia el bosque, adentrándose en lo profundo de los árboles. Los niños la vieron desaparecer y riendo se marcharon de vuelta al pueblo. Esa noche, una tormenta terrible azotó el pueblo. Los truenos resonaban con rugidos de bestias y el viento sacudía las ventanas como si intentara arrancarlas. La tormenta continuó durante 3 días, sin tregua, y cuando finalmente cesó, Mariela no había regresado. Los días pasaron y el pueblo la dio por desaparecida. Algunos decían que los lobos la habrían devorado, mientras que otros afirmaban que se había unido a las brujas del bosque. Pero mi abuelo siempre decía que Mariela había sido encontrada por el espíritu del monte, un ente ancestral que gobernaba el bosque y las criaturas que la habitaban. Con el tiempo, la historia de Mariela se desvaneció en el recuerdo y el pueblo volvió a su vida cotidiana. Pero una noche, años después, los niños comenzaron a desaparecer. Primero fue el hijo del panadero, luego la niña de la posadera y finalmente el sobrino del cura. Los padres buscaban desesperados en los campos y el bosque, pero no encontraban rastro de ellos. Entonces empezaron a ver sombras extrañas en el bosque y a escuchar risas inquietantes en la noche. Los animales actuaban de forma errática, como si estuvieran asustados por algo que no podían ver. La gente del pueblo cerraba las puertas y las ventanas al caer el sol y se encomendaba a Dios para sobrevivir la noche. Una mañana, el cura encontró una nota clavada en la puerta de la iglesia, escrita con sangre. Fue adoptada por venganza. Esa misma noche, un grupo de hombres armados con antorchas se adentró en el bosque, decididos a encontrar a los niños desaparecidos y al ente que los había secuestrado. Pero solo uno de ellos regresó, balbuceando incoherencias sobre un ente con una corona de ramas y una risa que helaba la sangre. Días después, el cuerpo del cura apareció en el altar de la iglesia, con el rostro desfigurado por el miedo. Los niños que habían desaparecido fueron encontrados en la misma cabaña abandonada, donde Mariela había sido encontrada años antes. Estaban aterrorizados, pero vivos. Desde entonces, el pueblo quedó marcado por la historia de Mariela, la niña huérfana que fue adoptada por el espíritu del monte y que regresó para vengarse de aquellos que la despreciaron. Mi abuelo me decía que en las noches de tormenta aún se puede escuchar su risa entre los árboles y ver a su sombra danzando bajo la luna.